Bueno, continuamos con nuestra serie de videos acerca de límites de la, digamos, definición intuitiva o método de cálculo intuitivo. Entonces, en los videos anteriores vimos cómo cuando calculábamos límites utilizando la tabla, utilizando también la sustitución directa y el método gráfico o viendo la gráfica, pues todos esos límites existían. O sea, siempre podíamos encontrar de alguna forma ese límite. De hecho, en los videos donde vamos a hablar acerca de la definición formal, vamos a demostrar precisamente que en realidad esos límites existen. Porque si bien cuando usamos la tabla para encontrar un límite, estamos diciendo que no supera un número si nos acercamos por la derecha o por la izquierda, ¿cierto? Que ese es precisamente ese valor límite. Nunca hemos demostrado, digamos, formalmente como tal que no supera exactamente ese número. Y cuando evaluamos, digamos que evaluar es un resultado de hecho de aplicar las propiedades de límites, que son los videos que siguen a continuación. Entonces, como les decía, hasta ahora solo hemos visto límites donde siempre podemos encontrar que existen. Vamos a ver en este video ejemplos donde no necesariamente el límite existe y donde inclusive vamos a tener límites infinitos. Miremos este caso, cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Miren, 1 sobre x es lo que llamamos la función de proporcionalidad inversa o una hipérbola cuadrada. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Podemos hacerlo con sustitución directa, inicialmente intentándolo. Miren que si yo hago sustitución directa voy a tener una división de 1 entre 0. Y esta división, como ya sabemos, no está definida. No sabemos cuánto es 1 entre 0. Pero lo que sí podemos hacer de pronto es utilizar la tabla o inclusive ver la gráfica de 1 sobre x a ver qué pasa. Vamos a usar la tabla. Vamos a suponer que nos queremos acercar al 0. Entonces yo tengo aquí x y aquí tengo la función 1 sobre x y vamos a ver qué sucede cuando me acerco a 0. Recordemos que a 0, si este es 0, en la recta de los reales, yo me puedo acercar tanto por derecha como por izquierda. Vamos a hacerlo por izquierda primero. Por izquierda vamos a pensar en un número muy pequeño cercano a 0. En un número muy pequeño cercano a 0 es menos 0.1. Pero un número aún más pequeño cercano a 0 es menos 0.01 y es aún más cercano. Si yo me acerco aún más, menos 0.00001. Miren, este ya es muy pequeño y así sucesivamente. Luego, si me acerco por la derecha, pensemos en números desde acá. Miren, 0.1 positivo, 0.01 para que sean la misma proporción, 0.00001, esto es casi 0 y así sucesivamente hasta que nos acercamos precisamente a este valor aquí que es 0. Vamos a hacer ese cociente, vamos a ir 1 entre menos 0.1, esto es un número negativo, menos 10, ¿cierto? Si hago la división entre 1 entre 0.001 negativo, vamos a tener menos 100. De hecho, estas divisiones son muy fáciles, simplemente ponemos el mismo número de ceros que hay en cuanto a posiciones decimales. O sea, aquí si hay 2 es 100, aquí hay 1, 2, 3, 4. En este caso es 10.000, menos 10.000. Miren qué está sucediendo. A medida que me estoy acercando más y más a ese valor, no estoy encontrando ningún límite. De hecho, la función va creciendo negativamente bastante. No nos vamos a acercar más, pero si me acercara más, por ejemplo, menos 0.000000001, no sé cuántos decimales dicte ahí, vamos a tener un 1 con ese número de decimales negativo, o sea que va a ser un número aún más grande. O sea que si, por ejemplo, divido por menos 0.00 aquí sobre este, si evaluamos ese valor en la función, vamos a tener menos 1.000.000, o sea que sigue creciendo, pasa a menos 10, a menos 100, o sea, pareciese que no encontráramos un límite. O sea, lo único que estamos viendo, de hecho, que sucede ahí es que a medida que crece mi cercanía al 0, por aquí por la izquierda, crece el valor de la función negativamente. O sea, obviamente es un valor más pequeño, menos 10 es mayor que menos 100 y este es mayor que menos 1000, pero es una forma, digamos, creciente negativa. Ahora, vamos a ver qué pasa con los positivos, exactamente lo mismo. Aquí nos va a dar 10, perdón, voy a tener aquí la pluma un poco más ligera. Entonces aquí vamos a tener 10. Aquí vamos a tener 100 si evaluamos, y si dividimos 1 entre 0.0001 vamos a encontrar 10.000, y en la medida que esto siga creciendo, o
O sea, nos vamos acercando más al 0, esto sigue creciendo, este valor va a ser 100.000, va a ser 1.000.000 y etcétera, etcétera, sigue y sigue creciendo. O sea que esto va a ser infinito. Miren, en la medida que me acerco, aquí vamos a tenerlo, esto es 0 por la izquierda, esto va a ser un valor infinito negativo, miren, va creciendo negativo hasta infinito, y este va a ser un valor infinito positivo, que no tiene límite, no para nunca. O sea, en la medida que lo haga más pequeño, cada vez es más pequeño eso. Y vamos a pensarlo así. Miren que cuando yo estoy dividiendo una cantidad por un número muy pequeño, el resultado del cociente va a ser muy alto, ¿cierto? Por eso es que nos está sucediendo eso. O sea que cuando me acerco a a 0, la división, de hecho el cálculo ya nos da digamos como las primeras indicaciones de lo que sucede cuando dividimos por 0. Y es que cuando divido por 0, en realidad me estoy acercando a infinito. Obviamente va a depender si es 0 por la izquierda es infinito negativo y si es 0 por la derecha es infinito positivo. En este caso, miren, el límite no existe. O sea que no siempre que queramos calcular un límite vamos a encontrar que ese límite existe. De hecho, y nos va a servir de regla, de alguna forma, cuando estemos estudiando cálculo y resolviendo límites, cuando tenga número sobre 0, ese límite no existe. Pero cuando tenga 0 sobre 0, probablemente ese límite existe. Lo que pasa es que lo que tengo que hacer es una serie de manipulaciones algebraicas que me permitan eliminar esta indeterminación. Claro que muchas veces después de eliminarla no necesariamente llego a que el límite exista, pero sospecho que existe. Entonces voy a escribirlo aquí. Cuando tengamos número sobre 0, el límite no existe. O si existe es infinito positivo o infinito negativo. Ya vamos a ver ese caso. O sea, aquí no existe o es infinito, positivo o negativo. Y cuando tengamos 0 sobre 0, probablemente existe. Esto seguramente no lo encontramos así en los textos de cálculo, pero quiero darles como esta indicación porque es precisamente lo que sucede cada que lleguemos a estos casos. Probablemente existe. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de eliminar esta indeterminación mediante factorización, racionalización y técnicas algebraicas que me permitan llegar a 0 sobre número o a número sobre número, porque así puedo hacer división y así puedo hacer en este caso también división, porque 0 sobre número es 0 y número sobre número pues va a ser otro número. Pero si llegamos por alguna razón, miren, en este caso 0 sobre 0 puedo llegar a 3 posibilidades: 0 sobre número al hacer los cálculos algebraicos, número sobre número, o puedo llegar inclusive a tener nuevamente número sobre 0. Si llego a número sobre 0 no existe. Entonces miren lo que va a suceder. De este se desprenden 3 opciones, mientras que de este se desprenden 2 nada más. Eso es lo que va a suceder. De hecho, a lo largo de los videos que vamos a hacer vamos a mostrar ejemplos de resolución de límites donde precisamente pase cualquiera de estos que están acá. Pero volvamos al problema que teníamos. Teníamos límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x y dijimos que no existía porque era positivo, infinito positivo cuando era 0 por la derecha, infinito negativo cuando era 0 por la izquierda. Desde el punto de vista gráfico, miren esta función. La función tiene esta representación. Miren lo que está sucediendo. Si yo me acerco por acá, este es el 0. Recuerden, este es el valor en el que queremos evaluar. Cuando me estoy acercando al 0, la función tiende a ser infinitamente positiva. Pero cuando me acerco por aquí, miren, por acá, la función, las imágenes tienden a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta infinito negativo. Por eso decimos que el límite no existe. Ahora vamos a ver un caso donde, aunque el límite es infinito, podemos decir que es un solo infinito. Miremos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x2. Si evaluamos nuevamente utilizando tabla x y este es 1 sobre x2 y nos acercamos al 0 y vamos a hacerlo de una vez rápidamente, miren, punto 1 y crezcamos de una vez
menos 0.1 a menos 0.0001. Y vamos a hacerlo con otro valor positivo, aquí 0.1 positivo y aquí es 0.001. Miren, 1 sobre x2, esto es lo mismo que tener 1 sobre 0.1 al cuadrado, que es 0.01, negativo es menos 100. Y este va a ser menos 1.000.000. Lo pueden hacer en la calculadora para que lo miren. Aquí simplemente quiero que veamos los valores, ya gráficamente vamos a comprobar esto. Y aquí lo mismo, vamos a tener 1.000.000. Y aquí vamos a tener nuevamente 100. Miren, punto 1, en la medida que me acerco aquí a 0, por la izquierda, entre más me acerco, más crece esto, perdón, esto es positivo, y me disculpo ahí, recuerden, cuando elevo al cuadrado, precisamente elimino el problema del signo, porque menos punto 1 al cuadrado es 0.01 positivo, menos por menos da más. Bueno, entonces, miren, esto crece hasta más infinito y esto crece hasta más infinito. O sea, en ambos casos el resultado es el mismo, el resultado es infinito positivo. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, lo que vamos a tener es precisamente lo siguiente, y es que esta función se representa, más o menos, me disculpan el trazo, pero sirve para ilustrar. Es esta, digamos que está la función en rojo. Miren, esta función se representa así. Esta función, cada que yo me acerco a este valor, miren, este es mi 0, cada que nos acercamos al 0, por aquí, miren, cada que nos estamos acercando por acá y por acá, la función crece en ambos casos hacia infinito positivo. Por eso decimos que el límite en este caso es infinito positivo. O sea, cuando tengamos límites que por la derecha y por la izquierda sean distintos, decimos que el límite no existe. De hecho, ese es el caso de no existencia de un límite. El caso, digamos, formal de no existencia, porque los límites infinitos, o sea, cuando x tiende a 0 y nos da infinito, decimos que el límite de alguna forma existe, lo que pasa es que es infinito. No tiene que ser un número. Puede ser este resultado también. Pero para que esto suceda, recuerden, tanto como por derecha como por izquierda el resultado debe ser igual. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x decimos que no existe. Pero el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x2 es infinito positivo. O sea, decimos que existe y que es infinito positivo. En este no existe absolutamente y en este existe y es infinito positivo. ¿Y por qué hablo absoluto? Porque en algunos textos de alguna forma dan a entender que infinito es como si no existiera el límite. En realidad sí, no existe un límite numérico, pero como tal sí existe un resultado para el límite, y el resultado para ese límite en este caso es infinito. En este no hay resultado, en este de acá, en este sí tenemos resultado. Con eso entonces, con esta serie de videos, vamos que dejamos ya la parte intuitiva de límites y vamos a entrar en los próximos videos a hablar acerca de las propiedades que permiten de hecho evaluar directamente. Miren que hemos evaluado o sustituido en los videos anteriores directamente la x por el valor al que nos dicen que tiende y decir ese es el límite. Por ejemplo, si yo digo que el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 es 1, es porque sustituí 0 aquí directamente y encuentro que es 1. Pero decir que esto en realidad sucede, hay que demostrarlo formalmente. Para ello existen unas propiedades. Aquí vamos a ir al revés. Miren, vamos de lo intuitivo, vamos a ir a las propiedades y luego la demostración formal de un límite, cuando en realidad debimos haber partido en un curso formal de cálculo desde la demostración a las propiedades y las propiedades y llegar a decir que puedo evaluar rápidamente los límites así. Lo que pasa es que es más comprensible que lo hagamos de esta forma. Miremos que cuando estemos viendo las propiedades, en realidad las propiedades se deducen de la, aplicación de la formalidad de límites. Bueno, entonces los invito a que continuemos en el siguiente video donde vamos a empezar vamos a bosquejar las propiedades más importantes de límites.